Buenos días, amada familia, bienvenido. Esto es Nuevo Pacto con José Luis Padrón. Que Dios me lo bendiga a todos, amada familia. Rapiditamente, que sean bendecidos con este mensaje y que te llene el Espíritu Santo para que te abra más cada día ese discernimiento espiritual que tienes que buscar con este mensaje. Esto es Nuevo Pacto. Comenzamos de una vez. Las bendiciones sean sobre tu vida y que sea una bendición este programa. Hoy se va a llamar ¿qué es el Evangelio y qué no es Evangelio, amada familia? Para tu hermosa bendición, conocerás en un nuevo pacto lo que es verdaderamente el Evangelio y qué no es Evangelio. Amada familia, prepárate porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre cada día. A la luz de los ojos de Dios, Dios te mostrará la verdad y por medio de la verdad conocerás si estás confundido, si te han engañado, si te han mentido, si has dudado, pero por medio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo conocerás muchas cosas y conocerás lo que es la salvación dentro de la voluntad de Dios que fue dada al Hijo, de ir a la cruz, de resucitar después de haber padecido para que sea la bendición de tu vida. Amada familia, prepárate y recibe la bendición de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, amada familia, para que hubiera un nuevo pacto, para que se viniera el Evangelio, alguien tenía que morir y resucitar. ¿Quién más que el Hijo de Dios? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino al vientre de María. Están las profecías de Isaías 7:14, están las profecías de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Cuál era el anuncio? La buena noticia, la nueva del Evangelio, la bendición para tu vida. Pero ¿cuándo inicia el Evangelio? El Evangelio es cuando Jesús va a la cruz, derrama su sangre y resucita por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio. Ahí inicia el Evangelio para nuestra vida. Te puedes dar cuenta ahí todo lo que Jesús hizo en Marcos, Lucas, Mateo, Juan. Puedes ver ahí todo lo que Jesús hizo ahí, de ir a la cruz, a partir de ahí cuando va a la cruz, todo lo que Jesús hizo, ahí atrás todo es Antiguo Testamento. Quiere decir que eso no es Evangelio. Déjame aclararte, una hermosa bendición. O sea, déjame aclararte, las leyes de Moisés, Jesús las cumplió a la perfección. Si él cumplía la ley de Moisés, dio el mejor ejemplo. Como judío, dio el mejor ejemplo. ¿Quién lo dio? El Hijo de Dios. Y Dios dio un mandato de un acuerdo, de un nuevo pacto, una alianza, un convenio con el Hijo para cambiar las cosas debido a que viviéramos en la bendición de la gracia, de la buena noticia, la nueva noticia del Evangelio. ¿Qué es Evangelio para tu vida? Evangelio es la nueva de cuando Jesús resucita, de cuando Jesús va a la cruz y dice, la obra ya está lista, la obra está lista, la obra de salvación, el Evangelio, la buena nueva de bendición. Ahí inicia el Evangelio, en esa cruz derrama la sangre y trae un pacto nuevo, un mejor pacto para tu vida. ¿Qué es Evangelio para tu vida? Te aclaro algo, amada familia. En el libro de Hebreos 9:15 al 17 puedes leer que dice la palabra de Dios. Yo te lo voy a leer rápidamente para que entendamos esto, para que haya un nuevo pacto, un nuevo testamento. Es cuando tiene que morir el testador, ¿verdad? Para que inicie el nuevo pacto. Amada familia, para que salgas de alguna confusión cuando lees la Biblia, que lees Lucas, Mateo, Juan, y lees ahí y piensas que estás en el nuevo pacto. No, nuestro Señor Jesucristo viene a presentar de cómo traer la buena nueva de bendición y cerrar el Antiguo Testamento y él mismo iniciarlo. Amén. Que Dios te bendiga. Escucha esta palabra de Dios en esta hermosa bendición en este día. En el libro de Hebreos 9:15 al 17 vamos a estar leyendo. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice 15. Por eso es el mediador de un nuevo de un por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto.
Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que, que la persona que lo hizo ha muerto. En el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona mientras viva. El que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. El que lo hizo no puede entrar en vigencia. O sea, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Para que haya un nuevo testamento, tiene que morir el que lo hizo. Y tiene que venir para que entre en vigencia, iniciar el otro. Porque tiene que alguien morir, ¿verdad? Y resucitar. ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios. Más nadie. Es un acuerdo entre el Padre y Él para que nosotros recibiéramos la bendición del perdón. ¿Cómo? Por fe de creer en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, un mandato del Padre, y nuestro Señor Jesucristo, la única manera de que nos abra ese entendimiento en un nuevo pacto. Y sabe cómo en un nuevo pacto podemos leer la Biblia y cómo podemos entender el Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que al aceptar a Cristo, aceptas ese nuevo pacto y en ese momento eres bautizado con el bautismo cristiano, o sea, bautizado con el Espíritu Santo. Pero bautizado con el Espíritu Santo, eso no se ve. ¿Por qué? Porque eso es un nuevo pacto, eso es evangelio. Amén. Amada familia, es una hermosa bendición para ti saber esto, qué es evangelio y qué no es evangelio. Amada familia, rapiditamente, antes que Cristo fuera a la cruz, que hizo Cristo, que hoy en día, muchas personas están confundidas con el tema de la ley de Moisés, que piensan que el diezmo no es de la ley de Moisés, que piensan que el bautismo en agua no queda en la ley de Moisés, que piensan que la vigilia y los ayunos y todas esas cosas no están en la ley de Moisés, que piensan que no están en ley por cumplir el Antiguo Testamento, que dice ya porque solo Jesús vino y lo presentó y lo cumplió. No, Jesucristo fue el ejemplo de cómo cumplir el Antiguo Testamento en bendición. Esa es la bendición. En el intestamentario que Dios le dio al profeta Juan el Bautista, le dio un bautismo en agua. Busca Levítico 15 para que lo lea. Busca Levítico 16 para que lo lea, que se hacía primero antes de ir al holocausto, lavamientos de agua. Busca Éxodo, en el libro de Éxodo 31-30, puedes buscar ahí los lavamientos de agua, cómo eran los bautismos de los pies, los lavamientos de los pies, los lavamientos de las manos para limpiar el pecado. Amada familia, y busca en el libro de Deuteronomio 14, 20, 26, 14, puedes buscar ahí el diezmo y puedes buscar las ofrendas, las primicias, todo lo que está basado en ley. Todo eso es ley, es Antiguo Testamento, es ley de Moisés. Amada familia, cuando Jesús resucita, trae el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? La nueva. ¿Qué es evangelio y qué no es evangelio? Evangelio es el Espíritu Santo trayéndote la revelación a tu vida y mostrándote el evangelio. Déjame decirte que el evangelio no se ve, porque es por fe. Es por fe el evangelio. La bendición de tu vida es conocer todas estas cosas y ver los ejemplos que Jesús le dio a los apóstoles de una hermosa bendición cuando le lleva a los apóstoles el Evangelio. El Evangelio, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, fue bautizada con el Espíritu Santo, con el bautismo cristiano. En el día de Pentecostés, el libro de los Hechos, lo puedes leer, capítulo 2. Y vemos ahí también cómo Jesús, cuando resucita, tú puedes leer cuando va el camino de Emaús. En el camino de Emaús, Jesús bautiza a dos. Y después bautiza a los discípulos, los bautiza. Pero hubo uno, que te voy a leer un ejemplo ahorita, hubo uno, que Dios le da un ejemplo clarito a todos, a todos. El apóstol Tomás, en esos momentos, Jesús vino y se presentó a los discípulos y los llenó del Espíritu Santo. Y los bautizó con el Espíritu Santo. Pero resulta ser que Tomás no estaba. Tomás no estaba en esos momentos. ¿Qué pasó con Tomás? En el libro de Juan 20, 24 al 30 te lo voy a estar leyendo. A ver qué pasó con Tomás y qué sucedió con Tomás, debido a que Tomás le había dicho que si no lo veía, no creía.
O sea, así, ver, creer, así era el Antiguo Testamento. ¿En qué estaba Tomás? En el Antiguo. Tomás fue escogido ante la fundación del mundo para ser apóstol. Pero fíjate lo que pasó con Tomás. Resulta ser que Tomás le dijo, los discípulos dijeron, al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Y él dijo que no creía, si no lo veía, no creía. ¿Dónde estaba él? En el Antiguo, pero ya Jesús había resucitado. Jesús había resucitado y estaban en el nuevo pacto. Y Jesús empieza ese proceso de cambiarlos a ellos en el espíritu, de sacarlos de la ley, del antiguo pacto y traerlos al nuevo. Pero ¿cómo hace Jesús esto? Ya te lo voy a explicar después que leamos estos versículos, que es una bendición para tu vida cuando el Espíritu Santo te llena, porque el Espíritu Santo, el bautismo cristiano es el amor de Dios en tu vida, el amor de Cristo. El Espíritu Santo es el que te revela el nuevo pacto. Y resulta ser que ahí es donde viene el cambio de la vida de una persona cuando cree en el nuevo pacto. Pero fíjate lo que sucedió. Vamos a estar leyendo Juan 20, 24 al 30. Mira la bendición que sucedió aquí para que tengas una claridad de lo que es el Evangelio. Hoy en día, amada familia, estarás viviendo la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estarás bautizado con el bautismo cristiano que es el del Espíritu Santo. Y dice aquí, Jesús se aparece a Tomás. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, aunque apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos a la puerta y estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree, cree, cree. Cuando Jesús le dice cree, amada familia, es tremendo para una persona entender que una persona haya muerto y resucite. No. En tu razonamiento humano no lo vas a poder comprender ni entender. Jesús le dice cree, cree. Entonces mira lo que dice el 28. Y Tomás le respondió, dice, mi Señor y mi Dios. Dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí cuando Jesús le cree? Dice, cree. Y Tomás creyó viéndolo y todo ahí, ¿verdad? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió? Que a partir de ahí él empieza a entender cosas. ¿Qué sucedió ahí? ¿No fue un bautismo? ¿No fue un bautismo cristiano? O sea, no creo. Si no veo, no creo. Pero después que soy lleno del Espíritu Santo, creo. ¿Y qué digo cuando digo, Señor mío y Dios mío? Creyendo que me lleno del Espíritu Santo, ya Dios me ayuda. El Espíritu Santo me ayuda a creer en Jesús, en el sacrificio de Jesús y empezó a predicar, Cristo está vivo. Pero a Tomás le tocó así. ¿Por qué? Por testimonio, por comprobar la palabra. Un hombre, ser humano, puede entender, oye, ¿no? Que murió y resucitó, le va a costar pensarlo, humanamente le va a costar, pero cuando lo llena el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cree porque el mismo Dios lo ayuda, por eso que es nuevo pacto. Pero ese bautismo no se ve. Ahora, vemos cuando dice ahí cree, mi Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. ¿Cuál es la revelación de ahí? Que lo que venía era el Evangelio. ¿Cómo? Por fe. Sin ver lo que iban a suceder, las cosas que iban a suceder, que iba a ser el Espíritu Santo y que tú solo vas a ser instrumento de Él y que te va a usar para las cosas que el Espíritu Santo va a hacer, para las cosas que Jesús va a hacer, que Jesús iba a hacer. Y déjame decirte que así las hizo Jesús y así como sacó a Tomás de la ley,
y lo sacó del Antiguo Testamento. La única manera que una persona salga y crea en ese nuevo pacto es que sea bautizado con el Espíritu Santo. Y al ser bautizado con el Espíritu Santo, sale de la antigüedad, sale de la ley, sale de sus pecados, empieza el Espíritu Santo a ayudarlo, sale de todas esas cosas. Así tuvo Saulo de Tarso. Y el Señor lo convirtió al apóstol Pablo. Así estuvo Pedro también, bajo la ley alimenticia, libro de los Hechos, capítulo 10, capítulo 11. Así estuvo Pedro confundido con el bautismo de agua, con los alimentos, con todo, con lo que quería predicar a los gentiles, nada. Y Pedro tuvo que rendirle cuenta a la iglesia. ¿Y quién era la iglesia? Los apóstoles. ¿Por qué comiste con gentiles? Porque, bueno, el Señor me mostró que no diga a nadie lo que ya él limpió, lo limpió. Pero así trabajó Dios. Después que resucitó nuestro Señor Jesucristo, empezó a trabajar con ellos para sacarlos de la ley, para sacarlos de las dudas, para sacarlos de las confusiones, amada familia. Y así trabaja Dios con todo aquel que cree en Jesús, que cree en este nuevo pacto, que cree en la obra redentora del evangelio verdadero. ¿Qué es evangelio para ti? ¿Sigues pensando que el evangelio es el diezmo? ¿Sigues pensando que el evangelio es el ayuno, es una vigilia? ¿Sigues pensando que el evangelio es el bautismo en agua porque Jesús se bautizó allá en agua? ¿Qué dijo Jesús? Que se cumpla toda ley. Y Juan el Bautista le dijo, oye, yo esperando para que tú me bautices a mí y tú me bautices a mí, deja para que se cumpla toda justicia. ¿Quién era el que estaba bautizando? ¿A quién se le encomendó eso? No fue a Juan el Bautista. ¿Y cuál era la justicia? Que se cumpliera bien lo que era la ley que estaba establecida por Dios, por Padre. O sea, Jesús mismo iba a violar la ley. No, Jesús cumplió la ley de la perfección. En Él no se halló pecado. Ese es el que nosotros seguimos. A ese que nosotros servimos. Ese es el evangelio verdadero, el de la fe. El que el Señor le dijo a Tomás, hey, tienes que servirme ahora sin verme. Sin verme, le dijo a Tomás. Y después le dijo a Pedro y a los discípulos, los apóstoles, tienen que servirme ahora sin verme. Cuando el Señor se le presenta a Pedro, ¿qué le dice? Pedro, ¿me ama? Apacenta mi cordero. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. No le dijo. ¿Y qué le dijo? Y después le dijo, sí, Señor, las ovejas, todo, 3 veces. Pedro, ¿me ama? Y Pedro ya preocupado. Sí, Señor, yo te amo. Eran apacentar a quién, al pueblo judío. Pero después se le aparece a Pablo y lo convierte, de Saulo de Tarso lo convierte al evangelio. Y Pablo lo envía a los gentiles, a los extranjeros, les abrió entendimiento, le digo, esto es un nuevo pacto, esto es una hermosa bendición. Poco a poco los voy a ir transformando al nuevo pacto. Sería muy fácil para ellos salir de la ley y entrar a la gracia. Y muchas personas hoy en día siguen pensando que en el libro de los Hechos sale el apóstol Pedro bautizando en agua y sale algunos diciendo no, que el bautismo en agua todavía va cuando es de la ley y lo estás ligando a la semilla. Es una hermosa bendición, amada familia, saber que el bautismo cristiano es del Espíritu Santo y reemplaza el bautismo en agua. Y dime tú hoy en día, si el diezmo de la ley judía, porque tú pagas diezmo, amada familia, es una ley, liga la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en 2 Corintios 4:4, que no, desde el 1 al 4, cómo podemos alterar el segador que hizo, también utiliza y manipula, quiere utilizar y manipular y agarrar el tema de las leyes de Moisés para traerla al evangelio, para ligarla, para no comprobar que un solo sacrificio quita el pecado. Ya los sacrificios de la ley de Moisés no quitan el pecado. Mucha gente piensa, no, que no sabemos holocausto, que no sabemos aquello, no sé, pero siguen cumpliendo las leyes judías, las cuales no vienen en un nuevo pacto y no son evangelio. No son evangelio. Evangelio inicia cuando tú crees en tu vida, inicia cuando tú crees en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, te llena el Espíritu Santo. A Tomás le inició cuando él creyó en Jesús, que resucitó, lo llenó el Espíritu Santo y ahí inició el Evangelio para él, porque él estaba, si no lo veo, no creeré. Así era el antiguo, fue por obra, por obra, por obra. Era una confusión de Tomás. Tomás tenía que entender que Jesús ya le había dicho mientras caminaba con ellos que esto venía, venía a derramar la sangre de la cruz, venía la obra redentora, la bendición para tu vida, amada familia. ¿Qué piensas hoy en día que es evangelio cuando Jesús resucita? Va y en el libro de los Hechos hace una transformación con los apóstoles para atacar, sacarlos a ellos también de la ley.
¿De qué ley está hablando Dios? ¿De qué ley? Está hablando de la ley que Él formó para la religión judía. Él no habla de otra ley, porque no había ley para los paganos, no había ley para nosotros los extranjeros, no había nada. Nosotros nunca pertenecimos a esa ley. Nosotros venimos a recibir las bendiciones del nuevo pacto en el momento que creímos en ese nuevo pacto. Así como si yo con Tomás creímos en el Evangelio y nos llena con el Espíritu Santo y somos bautizados en el Espíritu Santo. Resulta ser que nada de eso se ve, porque dice la palabra de Dios que no es por vista, es por fe, y que es por fe el Evangelio. Y resulta ser que debemos luchar por darle gloria a quién, Jesucristo, que no lo vemos, por darle gloria a quién, al Espíritu Santo, que no lo vemos, que es el que obra, por darle gloria a quién, al Padre. Entonces estos tres son uno y entenderlo. ¿Y cómo sin el Espíritu Santo puedo entender que estos tres son uno? Con el Espíritu Santo puedo entender que estos tres son uno. Con el Espíritu Santo puedo entender que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una nueva noticia. Y reemplaza muchas cosas, reemplaza, no en un cambio, no deroga la ley, mira, que buena, santa, justa y buena, y continúa en el libro, primera carta de Timoteo, nos dice, puedes leer del 1 ahí, del capítulo 1, del 1 al 11, puedes leer cómo la ley todavía continúa para aquellos que no están en Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo, es Cristo, es Cristo, Jesucristo. O sea, que el que viene a Cristo cumple esa ley. En Romanos 13, del 8 al 11, al 10 lo puedes leer. El que ha cumplido el amor de Cristo, el que cree en este nuevo pacto, ha cumplido la ley. La ley la cumplimos nosotros en Cristo, en la forma que Él nos ministra por medio del Espíritu Santo. Ahora ya hacemos las cosas que manda el Espíritu, Debo creer, no ser como Tomás, debo creer. ¿Puedes caer en dudas? Sí. ¿Puedes tener confusiones? Sí. Pero ¿quién te va a sacar de todo eso? Como sacó a Tomás, como sacó a Pablo, como sacó a Pedro, sacó de dudas, de confusiones, de aquellas cosas y los trajo a la gracia, los trajo a la bendición. Por eso que el libro de los Hechos es poderoso para tener un discernimiento de estudio profundo de cómo manda Jesús. Escudriña, busca ahí, busca profundo, conseguirás el oro Jesús, conseguirás las bendiciones de Jesús, conseguirás una claridad mejor de cómo tu oración llegará al trono por medio de la buena nueva. Amada familia, la bendición que tú consigues en un nuevo pacto, la salvación por fe, en esa obra que hizo Jesús en la cruz. Resulta ser que cuando Isaías dijo 53.1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Allá en el antiguo Isaías dijo, ¿quién ha creído? ¿A quién creerá en el anuncio? Y el anuncio de Dios es el acuerdo, el nuevo pacto con su Hijo. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe, ya convertido a la gracia, en 10:15 el Evangelio, vamos a leértelo. En el libro de Romanos 10:15 y 16 es una bendición para tu vida saber estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es la verdad de Jesucristo, esta es la verdad que ministra el Espíritu Santo en una lectura de estudios profundos de bendición para la vida de cada persona, amada familia. Sal de la duda, sal de la confusión, ven a la buena nueva. Si estás confundido, si has sido cristiano según de 20 años y para allá y sigues mandado en la ley con una doctrina de hombres que no cumplen la ley, no la cumplen. Es imposible cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ya está Cristo en un nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en Jesucristo, bautizándote con el bautismo cristiano, con el Espíritu Santo. Amén, amada familia. Mira lo que dice. En el 10:15 dice, en el 10:15 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo escribió una carta para los extranjeros, o sea, para nosotros. Mira cómo dice. ¿Y cómo irán alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia. Buena noticia, la nueva. Qué hermosos son los pies los que traen la nueva. Lo que traen, fíjate algo, mira, amada familia. El que trae el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo cristiano, ese es nuevo. El de agua es nueva. Léelo bien, disciérnelo. Este mensajero de Cristo que está aquí no te va a obligar a que hagas algo, no. Este mensajero de Cristo te está diciendo que hagas
y te estaría trayendo un mensaje del Espíritu Santo, un mensaje que va conectado del Espíritu y va conectado a lo que dice la palabra de Dios. A obediencia al que no se ve. Pero siempre obedecemos al que vemos y nos aplica dinero, nos aplica ofrenda en dinero, nos aplica un pocotón de cosas, nos hace multitudes y nunca nos están diciendo la verdad. La palabra de Dios en 2 Timoteo 2:7 dice que Dios te dé entendimiento en todo, en todo. Y dice la palabra de Dios que si tú la estudias rectamente, la bendición va a llegar a tu vida en una claridad de cómo hoy en día la bendición de la salvación es solo por fe en Cristo Jesús. Déjame decirte que viene un arrebato. Que es un arrebato, que Dios viene a buscar su iglesia, viene a buscar a la novia. ¿Para qué viene a buscar a la novia? Para casarse con ella, para casarse, va a haber una boda. ¿Sí? Y dice el 16, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto que este programa se llama Mensajero del Nuevo Pacto. Es una bendición para tu vida conocer la verdad. Es la buena noticia, o sea que son buenas nuevas, o sea que tus pies brillan cuando tú llevas el bautismo cristiano, cuando le dices a la persona, mira, la iglesia eres tú eres el templo donde mora el Espíritu Santo, ya no es el antiguo templo. Mira, las necesidades hoy en día, lo que era impuesto para el pueblo judío, que era diezmo, nosotros para lo que es impuesto hoy en día aquí, a las autoridades es pagar la luz, pagar el agua, pagar nuestra renta del teléfono, eso es lo que son los impuestos, es pagar las autoridades, lo que dijo Jesús allá, le dijo al pueblo judío. Es una bendición para tu vida saber estas cosas. Hoy en día, amada familia, ¿qué estás haciendo? Que no eres obediente al que no se ve, y eres obediente al que ve, y se aplica una ley de letra y no busca el descendimiento del Espíritu para estudiar la palabra de qué me corresponde a mí hasta el día de Cristo que está en la palabra de Dios. ¿Qué dice el 17? Que dice el 17 así, que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, o sea, la buena nueva de Jesús. Y le dijo a Tomás, bienaventurado aquellos que sin ver creen, sin ver creen, es el Evangelio. No es por vista, es por fe. Hubo un tiempo que ya era por vista, que era por fe y obra. Ahora para salvación, ahora nosotros somos por fe y obra también, pero las obras no te salvan. Me salva es la fe en Cristo Jesús. O sea que mi obra es la fe en Cristo Jesús. Y quiere decir que soy salvo por fe en Cristo Jesús. No porque soy muy bueno, porque soy muy malo. No, porque tengo fe en Cristo Jesús. Y la obra es que mi oración, mi lectura, mi llenura me ayuda a alejarme de lo que a Dios no le agrada. De lo que a Dios no le agrada, porque a Dios le agrada que nosotros llevemos el mensaje de la verdad. Qué regocijo se ve Dios a ver que sus hijos andan en el mensaje de la verdad, de la buena nueva. Jesucristo murió en la cruz y resucitó, amada familia, y trajo una buena nueva, la cual no lo es el bautismo en agua. No lo es el diezmo, no lo es el ayuno ni la vigilia. Esos son de las leyes, ordenanzas de las leyes de allá del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés. Amada familia, yo te entrego este mensaje con toda bendición, con todo amor. En el libro de los Hechos puedes leer ahí cómo Dios procesó a los discípulos para sacarlo de la ley. En que estaba Pedro, en bautismo en agua. En que estaba, bueno, ellos podían hacerlo porque eran judíos. Ellos tenían su rango de la ley. Ellos podían hacerlo. Pero nosotros cuando eran los gentiles, el apóstol Pablo, más adelante te tengo un programa especial para esto, para ti, nada más puro para los gentiles, puro para los extranjeros, cómo Dios nos saca y nos une al pueblo judío, a un pueblo cristiano, para ser un solo pueblo santo para Él. Él dice, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor, pero eso no se ve. Y dice que la fe, el evangelio no se ve. El evangelio es revelado a la luz de aquello que Dios en su voluntad les dio para revelar el evangelio. El evangelio. Oye, eso es lo que tú ves por ahí. Eso que tú ves por ahí, que así como le pasó a Tomás, si tengo que ver, es un evangelio. Un evangelio. Bienaventurados aquellos que si creen, que creyendo no vieron. Creyendo no vieron. Amada familia, me despido en este programa corto, bueno, para tu vida y que sea de bendición hoy en este día para tu vida. Estudia estos versículos, estudia el libro de los Hechos, así como Dios sacó a Tomás, también sacó al apóstol Pablo.
cuando era Saulo de Tarso. Así sacó a Pedro también. Le costó bastante, pero fue en el Espíritu. Una transformación en el Espíritu. Amada familia, que Dios te bendiga. Que sea una hermosa bendición en este día. Lee la Escritura. Busca qué es Evangelio y qué no es Evangelio. Voy a tener varios programas sobre este tema para tu vida, insistiendo que la bendición le pone insistir es el Espíritu Santo para tu vida. Amada familia, que Dios te bendiga, que sea una bendición. Estudia, busca y escudriña y lee lo que dice la palabra de Dios. Te recomiendo que leas el libro de los Hechos, y una bendición transformadora, como el Espíritu Santo cambió a los apóstoles. Te recomiendo que leas ahí cuando Jesús resucita en cada uno, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando Jesús resucita, cómo lo bautiza, con abriendo el entendimiento a ellos y cómo